Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes. 24 de julio a las 4:23 de la tarde aproximadamente. Un gusto estar de nuevo con todos ustedes por acompañarme este comienzo de semana. Y bueno, todo llega. Habíamos anunciado bastantes veces este segundo capítulo del libro Los vencedores de la cebada del doctor Stephen Jones, un libro corto, pero también muy, muy bueno para saber que la cebada, así como el trigo y los asnos nos hablan de Pentecostés, pues la cebada, que es lo primero en madurar, la primera cosecha que maduraba antes que el trigo, pues entonces esta representa a los vencedores. Y vamos con el capítulo segundo, y vamos a ver el capítulo segundo y parte del tercero, porque si no se haría este como corto y el otro demasiado largo, y entonces veremos este y una parte del siguiente, del capítulo 3, y con eso ya cerraremos el libro el próximo día, la próxima vez que grabemos este libro. Bien, capítulo 2 se titula La siega de la cebada. Cada uno de los 3 días de las fiestas principales de Israel, que ya hemos discutido brevemente, está asociado con cosechas diferentes. La cebada madura primero alrededor del tiempo de la Pascua y el trigo madura después alrededor del tiempo de Pentecostés, y las uvas maduran al final, justo antes de la fiesta de tabernáculos. Estas 3 cosechas representan 3 clases de personas. Como nosotros mostraremos pronto, la cebada representa al vencedor, el trigo representa a la iglesia. Bueno, la cebada representa al vencedor, podríamos decir mejor a los vencedores. Representa a los... Perdón, que esto no está bien. Bueno, decíamos que la cebada representa a los vencedores, el trigo representa a la iglesia y las uvas representan a los incrédulos. Hay una revelación profunda en cada una de estas cosechas, pero nuestro estudio actual se enfocará solo en la primera, la cebada. La ofrenda de la gavilla de cebada. La ofrenda de la gavilla poco después de la Pascua era de los primeros frutos de la cebada que el sacerdote ofrecía a Dios al principio de la primavera. Siempre se mecía el día siguiente del día de reposo, o sea, por eso siempre caía en domingo. Jesucristo resucitó en domingo por ese motivo. Después de Pascua, Levítico 23:11, o sea, el día siguiente del día de reposo, después de la Pascua, como dice Levítico 23:11, este día de vez en cuando es llamado la fiesta de los primeros frutos o la cuenta del Homer. La cebada era la primera cosecha en madurar por primavera en Canaán y Egipto. De hecho, el mes hebreo de Abib, que quiere decir espigas verdes, tiene la referencia directa al madurar de la cebada por ese mes. En el primer día de ese mes, el sacerdote inspeccionaría una gavilla de cebada para ver si ya estaba espigada, quiere decir que el grano ya estaba descubierto. En ese caso, se anunciaría a toda la gente que la Pascua se observaría 2 semanas después en Jerusalén. Si la cebada todavía no estaba espigada, es decir, el grano estaba cubierto por la cáscara todavía, el sacerdote anunciaría que se tendría que esperar otro mes antes de que la Pascua pudiera celebrarse legalmente.
En tal caso, un decimotercero mes se agregaría al año anterior en lugar de empezar el nuevo año con ese mes. Los meses lunares son solo de 29 días y medio. Así, 12 meses lunares solo cubrían 354 días. Por ello, para seguir acompasados con las estaciones y los ciclos solares, los hebreos agregarían un mes de reinicio cada 2 o 3 años. La espiga de cebada determinaba si ese mes había de ser un decimotercero mes de reinicio o el primer mes del nuevo año. Esto también era importante porque retenía el simbolismo de los días de fiesta de Israel. Pascua significaba la muerte del Cordero y era la referencia profética a la crucifixión de Jesús. La ofrenda de la gavilla significaba la resurrección de la muerte porque en ese día Jesús fue resucitado. Por lo tanto, la gente no podría observar la Pascua legalmente a menos que la cebada estuviera espigada. Por esto significaba la novedad de vida. Jesús se presentó ante su Padre en el templo celestial en el momento en que el sacerdote mecía la gavilla de cebada en el templo terrenal. El movimiento ondeante de arriba abajo significaba la resurrección. He puesto una nota aquí de Witness Lee. Vamos a poner traductor. Según Witness Lee, la ofrenda mecida de un lado a otro, o sea, así de un lado a otro, significaba la resurrección y la ofrenda mecida de arriba abajo significaba la ascensión. Así que suponemos que harían un movimiento así y otro así, más o menos, ¿no? Si tiene razón Witness Lee, claro, por supuesto. Aunque Jesús realmente había sido levantado de la muerte muy de mañana, Lucas 24:1, él no le permitió a María tocarlo antes de la ofrenda de la gavilla, Juan 20:17. Hasta que la ofrenda de gavilla fue presentada, Jesús no fue declarado legalmente vivo en la corte del cielo. Por eso muchos se preguntaban, ¿por qué a María no dejó tocarlo? Y después a los discípulos le decía, no me toques que aún no he subido al Padre, ¿verdad? Pues esa era la razón, porque cuando se habría presentado, perdón, al revés, no me toques porque aún no he subido al Padre, se lo dijo a María Magdalena, perdón. Y cuando se presenta a los discípulos, al contrario, dice, mete aquí tus manos, tócame y mira que yo mismo soy y tal, ¿no? Y mete tu dedo en mis llagas y tal. Entonces, si se habían preguntado por qué esto, yo no lo sabía, lo aprendí con el doctor Stephen Jones, como tantas cosas. Hasta que la ofrenda de la gavilla fue presentada, Jesús no fue declarado legalmente vivo en la corte del cielo, es decir, se apareció a María Magdalena, después a la hora que el sacerdote mecía la gavilla, se presentó al Padre en el cielo y después volvió a aparecer en la tierra, que fue para parecerse a sus discípulos, ¿no? La cebada madura primero. Cuando Dios estaba tratando de que Faraón permitiera, que Faraón permitiera salir a Israel, envió 10 plagas a Egipto. La séptima plaga fue de granizo, que destruyó la cebada y el lino, pero no el trigo y la espelta, o escanda, que también se llama, que es una especie de trigo de inferior calidad. Esto tuvo lugar justo antes de la Pascua. ¿Qué ocurrió con la 10ª plaga? La muerte de los primogénitos. Leemos en Éxodo 9 del 31 al 32. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Pero el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. La cebada estaba madura y espigada justo antes de esa primera Pascua, pero el trigo todavía no estaba madurado. Nosotros vemos otro ejemplo de esto 40 años después, cuando Israel estaba lista para cruzar el Jordán. Josué envió a 2 espigas a Jericó. Era el tiempo de Pascua. Josué 5:10. Y Rahab, la ramera, escondió a los espigas, ¿saben?, bajo los manojos de lino. Josué 2:6. El lino madura al mismo tiempo que la cebada, como vimos en Éxodo 9:31. El lino era usado para hacer los vestidos sacerdotales y en Apocalipsis 19:8
vemos que el lino fino es las acciones justas de los santos. La semana después de Pascua también se llama la fiesta de los panes sin levadura. La gente está obligada a sacar toda la levadura de sus casas durante 7 días completos. La levadura simbólica del pecado. Así, sacar el pan hecho con levadura simbolizaba la eliminación de todo pecado de la casa de uno, el cuerpo. Este es el mismo simbolismo que encontramos en el lino, ya que estar vestidos de lino es simbólico de vestirse con la justicia de Cristo. Así que todas estas cosas obran juntas, tejiendo un cuadro completo del plan de Dios para Cristo y el cuerpo de vencedores. El cuerpo de Cristo, los vencedores, quienes están identificados con su cabeza, le seguirá pronto en la primera resurrección. Los vencedores son la cebada. Nosotros ya hemos tratado los 3 días de fiesta de Israel y su importancia en el nivel personal. Representan las 3 fases de salvación, desde la justificación a la santificación y a la glorificación. Ahora es el tiempo de ver los días de fiesta desde una perspectiva mucho más amplia. Estos días de fiesta revelan la naturaleza y alcance de las diferentes resurrecciones de la muerte. Cada cosecha representa una clase diferente de gente. La cebada, que madura primero, representa a los vencedores de la primera resurrección. El trigo, que madura después, representa al resto de la iglesia, es decir, a los creyentes en general. Y las uvas, que son pisadas al final de su temporada, representan a los incrédulos, que son juzgados según sus obras en la resurrección general. Además, ya saben que también representan 3 tipos de juicios diferentes, porque la cebada tiene el juicio más leve, se avienta, aunque es más concentrado, porque los vencedores lo pasan durante su vida en la tierra. La iglesia, el trigo, es trillado en la area, de ahí viene el nombre tribulación, tribulum. ¿Saben? Unos aparatos de madera con unas piedras normalmente debajo, que arrastraba pues el asno o los bueyes o lo que sea, y cargaban pues, unas piedras o algo para hacer peso, y así se trillaba el trigo. Y se separaba del grano de la paja. Y luego, pues el juicio más severo de todos es de los incrédulos, porque las uvas son pisadas para extraer el jugo de la pulpa. Esos 3 juicios: aventado, trillado y triturado. O aplastado. En este estudio actual limitaremos nuestro enfoque a la compañía de la cebada, mostrando la revelación que Dios nos ha dado sobre esta primera cosecha de almas, llamada por Juan la primera resurrección. Esta es la primera de las 3 veces al año cuando todos los varones debían presentarse delante del trono de Dios en Jerusalén. Éxodo 34, 23. Me está viniendo a la cabeza también los 3 tacmas o los 3 escuadrones de los que habla Pablo, no sé, creo que sea en Corintios, me dice Cristo, o sea, Cristo, primero Cristo, después las primicias ungidas. No es que Cristo, es que las primicias ungidas, las primicias Cristo, porque ya sé que es la misma palabra para ungido. Entonces se decía las primeras ungidos, después la iglesia y después los incrédulos. Esas serían la primera resurrección, los vencedores. Segunda resurrección tendrían que ser la iglesia, y al final los incrédulos, pues también al final del tema, ¿no? Esos serían los 3 escuadrones, esos 3 tacmas. Bien, en este estudio actual limitaremos nuestro enfoque a la compañía de la cebada, mostrando la revelación que Dios nos ha dado sobre esta primera cosecha de almas, llamada por Juan la primera resurrección. Esta es la primera de las 3 veces al año, cuando todos los varones debían presentarse delante del trono de Dios en Jerusalén, pues serían también santas convocaciones. Éxodo 34, 23. La palabra hebrea para cebada es sejoraz. La concordancia de Strong dice que la forma femenina significa planta y la forma masculina significa grano. Hay otra palabra también para grano, y esa palabra hebrea da mucha luz sobre el significado simbólico de la cebada. Es la palabra hebrea bar. En Génesis 41, 35 al 49 leemos que
que José recogió el grano en preparación para el hambre venidera, para la hambruna venidera. La versión King James lo traduce maíz, pero no era maíz en sentido moderno de la palabra, porque en Egipto no se producía maíz. Maíz es en general una vieja palabra inglesa para el grano, pero en los tiempos modernos la palabra ha adquirido una definición más específica y se ha asignado a un grano específico, a un grano en concreto, para no redundar, en concreto. La palabra hebrea bar o grano posiblemente puede ser la raíz de nuestra, es decir, en inglés, palabra moderna para la cebada. La palabra para cebada en inglés es barley, pero bar también tiene algunos otros significados. Significa hijo, lo ponemos con mayúsculas, en el sentido de un heredero. Por ejemplo, Barrabás, Juan 18:40, significa hijo del padre. Bar, Rabás. Ben-Ur también, ¿no? Pues se definía Ben, hijo de. Bar o Ben parece ser que es lo mismo. Y Bernabé significa hijo de consolación. Ahí tenemos Bernabé. La cebada, por lo tanto, se representa a los vencedores, que también son conocidos por los hijos de Dios. Este término se usa en Oseas 1:10 para Israel, porque el profeta describe a Israel como siendo la semilla esparcida en el campo, el mundo, que finalmente traería una gran cosecha de hijos. Primera de Juan 1:12, en Primera de Juan 1:12 leemos: mas a todos los que le recibieron, se entiende a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ya son hijos, pero les da la potestad de ser hechos hijos. ¿Cómo se entiende eso? Pues bien, uno es hijo ya a nivel de la Pascua, cuando cree y es justificado en su espíritu. Pero después tiene que madurar, tiene que pasar por la fase de gestación de Pentecostés. En esa fase de gestación de Pentecostés es la que nos lleva a la muerte de la carne al yo. Salimos de la fase de tabernáculos y ahí sí tenemos ya el Hijo, el nuevo nacimiento. Engendramiento en Pascua, gestación en Pentecostés y nuevo nacimiento en tabernáculo. Pero ese nuevo nacimiento, después de haber ganado nuestras almas, es la salvación del alma. Ese nuevo nacimiento es la aparición del fruto, pero es un fruto pequeño, verde, que tiene que crecer, desarrollarse, madurar, hasta adquirir las características del fruto maduro: el color, el olor, es decir, el aroma y el sabor, ¿no? Que uno lo pueda comer y no le dé agriera de entera, sino que sea agradable. Y así nos pasa que muchas veces, pues nuestro fruto, al ser verde, pues a otros no les es apetecible. Tenemos que madurar. De nuevo leemos en Romanos 8, porque es decir, entonces ahí sería el fruto maduro la plena filiación. Filiación comienza, pero tiene que crecer hasta la plena filiación cuando uno es declarado heredero, ¿verdad? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, no todos son guiados por el Espíritu. Al principio, en la Pascua, ni hemos aprendido a escuchar. En Pentecostés aprendemos, pero hay una mezcla y por lo tanto tal. Entonces, aquellos que han aprendido a andar en el Espíritu, que eso viene en la tercera etapa de tabernáculos, estos son hijos de Dios. Lo eran, pero ahora ya son hijos maduros. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de nuevo, y hijos también herederos. Aquí tenemos. La herencia viene a la madurez, no cuando uno es un infantil. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí viene la condición previa para madurar. Padecer juntamente con Él. Tenemos que pasar por nuestra tribulación, por muchas tribulaciones, para entrar al reino de los cielos. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pablo dice que los hijos de Dios también son herederos de Dios. Pablo estaba refiriéndose al hecho de que la palabra hebrea bar significa ambos, hijo y heredero. Romanos 8 es la introducción de Pablo a sus capítulos sobre Israel, Romanos 9:11. Él nos dice que la manera en que la profecía de Oseas será cumplida es solo por Jesucristo. Israel había sido divorciada
Jeremías 3:8, y despedida de su casa, de la casa del Señor, que era la tierra de Israel, era la casa del Señor, entre el 745 y el 721, antes de Cristo. Dios la había despojado incluso del nombre de la primogenitura Israel. Esos israelitas nunca volvieron a la vieja tierra como hicieron los judíos del reino del sur. La única manera en que esos israelitas perdidos podrían ser reintegrados en el reino de Dios era por Jesucristo. Pablo dice que ellos tenían que ser guiados por el Espíritu de Dios para ser hijos de Dios y coherederos con Cristo. Además, la palabra bar también significa campo en el idioma caldeo usado en Daniel 2 y 4. Está escrito en caldeo, en arameo. Es el número 1200, en caldeo, no sé si, sí, creo que era el arameo. Es el número 1205, sí, a diferencia del hebreo en arameo. Es el número 1251 en la concordancia de Strong. La conexión entre un campo y el grano que crece en el campo es obvia. El valor de la cebada. La primera escritura pertinente a cualquier estudio de cebada, estudio de la cebada, es Levítico 27:16. Si alguno dedicare parte de las tierras de su posesión a Yahvé, tu valuación será conforme a la semilla que se precise para su siembra. Cada homer de semilla de cebada se valorará en 50 siclos de plata. Y se multiplicaba por los años que quedaban hasta el jubileo, y ese era el valor del campo. El valor de un homer o homer de cebada a los ojos de Dios es 50 siclos de plata. 50 es el número de Pentecostés y del jubileo. Pentecostés era celebrado en el 50º día, el jubileo en el 50º año. Es el tiempo cuando las arras del Espíritu fueron derramadas. Efesios 1:14 y 2 Corintios 1:22 y 5:5. El jubileo significa un derrame o un derramamiento, mejor me gusta, derramamiento mayor, es decir, la plenitud, hebreo pleroma, del Espíritu. Pablo, en este caso sería la plenitud pleroma, pero a nivel de Pentecostés, porque hay una llenura después. Saben que las unciones son unciones de vida, unciones de poder. Ahí en Pentecostés, seguramente, ante todo es una unción de poder, una unción externa. Luego tenemos tabernáculos, en la vía de resurrección, unción de vida, y después cuando venga la doble porción será derramada la unción de poder de jubileo. Es decir, estamos hablando de llenura, pero no total, sino a nivel de la edad de Pentecostés, tanto a nivel corporativo como a nivel personal individual. Pablo oró para que seáis llenos de toda la plenitud, es decir, pleroma, está la palabra de Dios, Efesios 3:19. Así, mientras de toda la plenitud, de la plenitud, es decir, no la plenitud, pero toda. Así, mientras Pentecostés es las arras de un jubileo, a la promesa de un jubileo, ambos se representan por el número 50. Es decir, perdón, que lo he leído mal. Así, mientras Pentecostés es las arras de un jubileo, o la promesa de un jubileo, ambos se representan por el número 50. La cebada era valorada en 50 siclos de plata y eso asociaba la cebada con el derramamiento del Espíritu, tanto en sus arras como en su plenitud. Es decir, los vencedores, digamos, son las primicias de la cosecha del trigo, una cosecha mayor, que es la Iglesia en general, y la cosecha en general de la Iglesia, a su vez, son las primeras de toda la creación, que serán también al final rescatados. Esto es consistente con la revelación de los vencedores que logran la primera resurrección si ellos están vivos al final de la edad, su cambio o transformación sin haber muerto. También es consistente con la revelación del pan sin levadura en la Pascua y el lino blanco madurando al mismo tiempo que se usa en las vestiduras sacerdotales. La ley de los primeros frutos o de primicias. Todos estos detalles apuntan al hecho de que la compañía de la cebada es la primera en ser levantada de todas las criaturas de Dios. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicias de sus criaturas, creación. En el libro de Apocalipsis somos informados de los 144.000 quienes cantan un nuevo cántico ante el trono de Dios. En Apocalipsis 14:4 estos son llamados primicias para Dios y para el Cordero. Las primicias o primeros frutos implican que una cosecha mayor está todavía por venir. Así como Jesús fue primicias de los que durmieron, 1 Corintios 15:20, así los vencedores de la primera resurrección, los 144.000 de Apocalipsis 14, son los primeros frutos de otros todavía por venir. La ofrenda de los primeros frutos siempre significaba el comienzo, no el fin de la cosecha. Pablo aludió a la ley de las primicias o primeros frutos de nuevo en Romanos 11:16, diciendo: si las primicias son santas, también no es la masa restante; si la raíz es santa, también lo son las ramas. Los primeros frutos siempre santificaban la cosecha. Cuando los primeros frutos de una cosecha, fuera de cebada o de trigo, eran ofrecidos a Dios, entonces las personas podrían ir a sus casas y segar el resto de esa cosecha. O sea, era la luz verde para poder segar. Por esta razón, Santiago nos dice que la Iglesia es los primeros frutos de la creación. Cuando la Iglesia es segada y traída a la casa de Dios, no es el fin del mundo, sino el principio de una cosecha mayor. Igualmente, los vencedores son los primeros frutos o primicias de la Iglesia. Ellos son las primicias de los primeros frutos. O sea, Cristo, las primicias de los vencedores las primicias de la Iglesia. Igualmente, los vencedores son primeros frutos o primicias de la Iglesia. Ellos son las primicias de los primeros frutos, por hacerlo así. Es decir, los primeros frutos de la cebada que eran ofrecidos poco después de la fiesta de la Pascua. Estos son los que heredan la primera resurrección, Apocalipsis 26. Y ahí tenemos la gavilla que representa a Cristo, primicia de los vencedores, después los vencedores, primicia de la Iglesia, después la Iglesia, primicia de la cosecha general de las uvas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, los primeros frutos de la cebada que eran ofrecidos poco después de la fiesta de la Pascua. Estos son los que heredan la primera resurrección. Apocalipsis 26 dice: sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El resto de los muertos, tanto los incrédulos como el resto de los creyentes, no resucitarán hasta que los 1000 años hayan acabado, es decir, al final del milenio. Entonces todos los muertos, pequeños y grandes, serán resucitados. En ese tiempo los creyentes no vencedores recibirán la vida, mientras los incrédulos recibirán el juicio. Hay que añadir que aunque se reviva la vida, la Iglesia ahí tiene que madurar. Después algunos tendrán que recibir pocos o muchos azotes. Supongo que será antes de recibir la vida. O tal vez primero reciben la vida y luego acaban su disciplina. Puede ser. Mientras los incrédulos recibirán juicio, como Jesús dijo en Juan 5:28-29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Está claro que la declaración de Jesús de que la resurrección en el gran trono blanco incluiría a creyentes. Está claro por la declaración de Jesús, que la resurrección en el gran trono blanco incluirá creyentes, a los que será dada vida o inmortalidad, así como a los incrédulos que serán juzgados. Este es el por qué debemos esforzarnos por lograr una mejor resurrección, la exanastasis o la superresurrección que decía Pablo, ¿no? En Hebreos 11:35. La primera resurrección es la mejor resurrección. Esos que logran la mejor resurrección son aquellos que son los que gobernarán y reinarán con Cristo durante los 1000 años de la edad de tabernáculos. Bien, nos vamos al capítulo 3, historias de la cebada. Gedeón, el pan de cebada. Gedeón es un interesante carácter en la Biblia, porque su ministerio no solo revela el carácter de la compañía de la cebada, es
decir, de los vencedores, sino que también lo muestra con respecto al trigo y las uvas, con relación al trigo y las uvas. Israel había sido obligada a pagar tributo a los madianitas por 7 años, Jueces 6:1. Cuando Israel se arrepintió finalmente y clamó a Dios por liberación, Dios les envió un profeta para darles una lección de historia, Jueces 6 del 8 al 10. Esto fue para mostrarles por qué Dios había traído esa cautividad sobre ellos. Como Pablo escribió muchos años después, estas lecciones de la historia fueron escritas para nuestro aprendizaje, pues son ejemplos de cómo Dios trata con los hombres y las naciones. Cuando el pueblo se arrepintió por la palabra del profeta, entonces Dios envió a un ángel para comisionar a Gedeón como juez o libertador para salvar a Israel. El ángel encontró a Gedeón trillando trigo en un lagar, Jueces 6:11, ya que era el tiempo de segar el trigo. Sabemos que este llamado llegó al principio del verano, en el tiempo de Pentecostés, porque entonces es cuando el trigo está maduro. El trillar del trigo de Gedeón en el lagar representa el llamado a quitar la paja, es decir, la naturaleza carnal del trigo, la iglesia. El lagar significa juicio, que normalmente está reservado para los incrédulos y sin embargo de algún modo es aplicado a la iglesia, ¿verdad? El lagar se pisan las uvas, no el trigo, sino digamos que el trigo está siendo trillado pero dentro de un lagar. Las acciones de Gedeón aquí son notables, porque uno normalmente no trilla trigo en un lagar, sino en una cumbre donde el viento pueda llevarse la paja con más facilidad, ¿no? Esta aparente incongruencia solo se compara con la declaración en Apocalipsis 14:18 que dice: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. No se siegan uvas con una hoz, ni tampoco se trilla el trigo en un lagar. Estas son cosas muy simbólicas, pero la cosa principal para nuestro propósito es mostrar que la compañía del trigo, es decir, la iglesia no vencedora, sufrirá pruebas de fuego para ver si sus obras fueron hechas de madera, heno u hojarasca, como nos dice 1 Corintios 3:12. O no serán salvos así como por fuego. Cuando Gedeón finalmente reunió su diminuto ejército de 300 contra el ejército de los 120.000 madianitas, buscó confirmación de que este no fuera solo su propio plan carnal. Después de todo, la situación parecía desesperada. Así que Dios le dijo que espiara el campamento del enemigo para recibir su confirmación. Jueces 7 del 13 al 14 dice: cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa, perdón que estoy poniendo las comillas, que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Vemos por esto que Gedeón y su ejército representan la compañía de la cebada, representan a la compañía de la cebada, los vencedores, que heredarán la promesa de Dios al final de esta edad actual. La manera en que el ejército de Gedeón derrotó al enemigo nos dice cómo los vencedores de hoy recibirán la promesa. A cada uno de los hombres en el ejército de Gedeón le fue dada una trompeta y una tea dentro de una vasija o cántaro de barro. Con el poco oxígeno en los cántaros, en las vasijas, vamos a poner lo mismo, las vasijas, las teas apenas podían brillar. A la señal, ellos tocaron sus trompetas y rompieron sus vasijas. Y rompieron las vasijas, sosteniendo las teas en el aire, haciéndolas estallar en llamas. Entonces, al romper, entonces de repente la tea, la antorcha,
recibe fuego y se produce un estallido de llamas. La trompeta significa la fiesta de trompetas que profetiza de la primera resurrección. Cuando suena la trompeta, ¿eh? Es la primera, cuando suene la trompeta, dice Pablo, ¿no? La trompeta significa la fiesta de trompetas que profetiza de la primera resurrección cuando suena la trompeta. La fiesta de trompetas ocurre en el primer día del 7º mes del calendario hebreo, ya que ellos tocaban la trompeta en el primer día de cada mes para marcar el calendario. La fiesta de trompetas es la 7ª trompeta, es la trompeta final en la serie de los días de fiesta establecida por la ley. De este evento Pablo habla en 1 Corintios 15:52 diciendo: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Fíjese que dice la final trompeta, no dice trompetas, pues ya sabe que había 2 trompetas de plata que en el tiempo que Moisés construyó. Cuando se tocaba solamente una, era una convocatoria para los líderes, por eso aquí es una convocatoria solo para los líderes, los vencedores. Cuando se tocaban las 2 era para toda la congregación. Bueno, aquí se toca una trompeta, la final trompeta. Cuando el ejército de Gedeón tocó las trompetas, eso profetizaba de la resurrección de los muertos, y este fue el primer evento por el cual el enemigo fue conquistado. Igualmente es el primer evento profético que ocurrirá de los que nos llevan a la segunda venida de Cristo. El segundo evento trata más sobre aquellos creyentes que estarán viviendo en el momento de la segunda venida de Cristo. Las teas dentro de los cántaros significan la presencia de Dios escondida en nuestros cuerpos, que son las vasijas de barro. 9 días después de tocar la trompeta para la primera resurrección viene el día de expiación y el jubileo. Estos cuerpos de muerte serán quebrantados, la deuda en que Adán incurrió será cancelada. Es decir, nosotros también, o sea, los vencedores vivos, que estén vivos cuando ocurra esto, sus cuerpos son quebrantados y de repente dejan fluir la luz. Los cuerpos de luz que hay dentro estallan, ¿no? De repente, se transfiguran en un estallido de luz. Somos hijos de luz, recuerden. Bien, la fiesta de tabernáculos es la tercera fiesta profética todavía por ser cumplida. Ocurrirá en el día 15º, del día 15º al día 22º del 7º mes, del día 15 al día 22, que serían 7 días, y el octavo también, porque ahí el octavo también era festivo, que es ya el día final de la fiesta. Del 7º mes, y profetizaba de la gloria de Dios estallando a la vista, la luz que brilla en la oscuridad, así como las teas del ejército de Gedeón estallaron a la vista alrededor de los madianitas. Esto nos habla del cambio que ha de tener lugar en los cuerpos de los vencedores. Pablo dice en 1 Corintios 15:51, y aquí os digo un misterio, es decir, secreto, no todos dormiremos, es decir, moriremos, pero todos seremos transformados. Este cambio o transformación es prefigurado por la transfiguración del cuerpo de Jesús en el monte. Leemos sobre esto en Mateo 17 del 1 al 2 que dice: 6 días, fíjese, después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y ya saben que es el monte Hermón, no el monte Sión, el monte Hermón. Ese es el verdadero Sión con acento, no el monte Sión en Jerusalén sin acento. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Este es el momento del cambio o transfiguración de aquellos que heredarán la promesa de la fiesta de tabernáculos. Proféticamente, el momento de este evento se dio 6 días después, y esto probablemente sea una referencia al fin de los 6.000 años desde Adán, también 6.000 años desde Adán. El rostro de Moisés también contando cada día por 1.000 años. El rostro de Moisés también fue glorificado en el Antiguo Testamento como figura y sombra de la transfiguración.
Nosotros leemos de esto en Éxodo 34. En su modelo, Moisés volvió de la montaña después de 40 días. Moisés fue una figura de Cristo que ascendió y entonces volvió. Los 40 días probablemente sean una referencia a los 40 jubileos de la edad de la Iglesia. Cristo se fue, después de los 40 jubileos de la Iglesia y regresa Cristo. La segunda venida bajo Pentecostés, en los 40 jubileos de la Iglesia bajo Pentecostés. Esta acabó en 1993, momento en el cual, creo, entramos en la transición a la edad de tabernáculos. Este asunto se cubre en nuestro libro Secretos del Tiempo. Un libro fundamental del doctor Stephen Jones, que siempre se lo recomiendo, lo pueden descargar de los libros reeditados del doctor Stephen Jones en la columna derecha del blog Tabernáculos, porque ya está además revisadito, de perfecta lectura. Entonces es un libro que nos explica los ciclos proféticos. Y eso también nos ayuda a entender por qué muchas veces el doctor Stephen Jones traza tentativas o aproximaciones de que puede que ocurra esto, puede que ocurra lo otro y tal, que muchos a veces, a ver que no exactamente ocurría así, pues decían, pues este es un falso profeta porque dice que tal y igual. No. Él no está diciendo un día exacto, sino que está preveyendo la posibilidad de que ocurra, porque maneja tal ciclo o varios ciclos al mismo tiempo que convergen en ese día o tal. Pero a veces pasa que todavía queda algún ciclo por ahí o queda alguna otra cosa que tiene que cumplirse y demás. Pero en líneas generales he visto que el doctor Stephen Jones está muy bien situado en cuanto al Cairo de Dios se refiere a estos tiempos escatológicos que nos está tocando vivir. Yo por lo menos lo veo. Él decía los reyes del Oriente, refiriéndose a Rusia y China, todo lo que está ocurriendo, lo que predijo últimamente, después que dijo una de las cosas y vino la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Bien, así que busquen el libro y léanlo, por favor. De hecho, dos especiales que hemos hecho, las 3 cosechas, cebada, trigo y uvas, y los 120 jubileos, que hemos hecho 2 vídeos largos, además, son 2 capítulos de este mismo libro, para que tengan una idea del tipo de revelación que puedan encontrar ahí. Cuando Pablo estaba exponiendo de la transfiguración de Moisés en 2 Corintios 3 y 4, él habló primero de la orden de Dios en Génesis 1:3, diciendo, sea la luz. Luego Pablo hizo referencia a las teas sostenidas por la compañía de la cebada de Gedeón, diciendo en 4 del 6 al 7, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, decía, haciendo referencia a lo de Gedeón, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En la actualidad, esta gloria de Dios, nuestra herencia, es el valioso tesoro que está escondido en los vasos de barro. La ruptura o el quebrantamiento de estos vasos es la muerte de la carne. Dios trata con nosotros en los asuntos de la obediencia diaria para que podamos poner la carne a muerte poco a poco. Por eso dice Pablo, cada día muero, 1 Corintios 15:31. Ese es el bautismo de fuego, ese es el lago de fuego, que todos lo tenemos que pasar, los vencedores lo pasan en vida, la Iglesia tendrá que cumplirlo totalmente o a cabalidad después en la segunda resurrección, y los incrédulos pues en el tiempo de la edad del lago de fuego, que no es otra cosa que el bautismo de fuego. Así, cuando el tiempo designado llegue, tal vez podamos soportar el quebrantamiento final necesario para que manifestemos la gloria de Dios. Por eso ninguna carne se puede sostener en su presencia. Uno tiene que haber muerto a la carne, porque si no, pues, realmente no podría soportar estar contemplando la gloria de Dios. Si nosotros ahondáramos más profundamente en el resto de la batalla contra los malos, por eso también hay un texto que dice, ¿y quién podrá soportar estar en pie en su venida? ¿No? Solo los que hayan muerto a su carne podrán soportarlo. Si nosotros ahondáramos más profundamente en el resto de la batalla contra los madianitas, veríamos cómo Gedeón aceptó a la compañía del trigo. Él pidió la ayuda de los hombres de Sucot y de Peniel, Jueces 8 del 5 al 9, pero todos ellos se negaron a ayudar a Gedeón en la batalla.
afectó a la compañía del trigo, a los hombres de Sucot. Vamos a ver cómo eso se relaciona con el trigo. Pero todos ellos se negaron a ayudar a Gedeón en la batalla. Ellos no tenían la fe para creer que Gedeón realmente pudiera ganar. Cuando Gedeón volvió después de su victoria, castigó a los hombres de Sucot. Primero, Jueces 8:16. Luego, entonces él fue a Penuel y derribó su torre sectaria, su torre de Babel, Jueces 8:17. Muchos confundimos o hemos confundido Penuel y Peniel. Penuel era el lugar geográfico y Peniel era el nombre del ángel, que se enfrentó precisamente a Jacob en Penuel. Sucot quiere decir cabañas o tabernáculos y habla proféticamente de aquellos con visión de la fiesta de tabernáculos, pero quienes se niegan a hacer lo que realmente se requiere de un vendedor. Es decir, hay muchos, y esto está ocurriéndome a mí, con mucha gente que tiene una visión, muchos que han subido al Pisga, pero se niegan a morir para entrar a la tierra prometida. Moisés tuvo que morir para entrar después a la tierra prometida y apareció allí, ¿no? Transfigurado. Y hay muchos que han escuchado a Clayton Moore, han escuchado a Josh Warnos o han leído o a otros precursores y tienen este conocimiento, pero se niegan a hacer lo que realmente se requiere de un vencedor, que es morir a la carne, a pagar un precio. El Señor está diciendo, deja esto, o deja este, o haz esto, haz lo otro. Y ese temor a los gigantes, ese temor a iniciar esa senda por la que el Señor lo quiere llevar a uno, que le tiene que llevar al final a la muerte de la carne, al cruce del Jordán para poder salir del otro lado, pues a pesar de que ellos están oyendo, pero de alguna manera se están resistiendo a obedecer. Son en efecto una parte de la compañía de los hacedores de maldad de Mateo 7:23, quienes son descalificados para la primera resurrección. Ellos esperarán a la segunda resurrección para recibir su recompensa de vida y tendrán que ser disciplinados y azotados, probablemente no literalmente. La parábola de Jesús de Lucas 12, 45 al 48 ilustra esto. Es la parábola donde los sirvientes carnales de Dios serán azotados con pocos o muchos azotes y recibirán su porción con los incrédulos. Por ejemplo, aquellos que el Señor está diciendo a despedir a su Ismael, que engendraron en la cama de la impaciencia, muy típico de Pentecostés, la impaciencia, querer hacer nosotros lo que Dios solo puede hacer antes del tiempo de Dios. Vamos a fabricar nuestro propio avivamiento en nuestra carne. Recibirán su porción con los incrédulos. Por ejemplo, imagínate ministerios que el Señor está diciendo, tienes que deshacerte de esta iglesia, aquí no te van a creer. Y algunos no lo hacen, se resisten a hacerlo. Entonces, pues no pueden venir Isaac, porque no puede heredar Isaac, porque para que era, como le dijo Rebeca, porque este no heredará con mi hijo Isaac, tienes que echar a Ismael. Bien, es decir, ellos serán levantados de la muerte al mismo tiempo que los incrédulos en la segunda resurrección. Los hombres de Penuel, repito, no es lo mismo que Peniel. Penuel es el lugar geográfico donde el ángel Peniel luchó contra Jacob. Los hombres de Penuel representan a aquellos que han puesto su fe en la protección de su torre, el sistema denominacional. Ahí está. La torre original de Babel dividió a las personas en los idiomas diferentes. Así también el sistema sectario o denominacional divide a la Iglesia, donde cada uno habla un idioma religioso diferente. Sin embargo, cuando los hijos de Dios vencedores se manifiesten, su misma presencia destruirá los muros que dividen la Iglesia. ¿Por qué? Porque Dios derrama la unidad de los espíritus. Eso no lo puede hacer el Señor. No podemos tratar de juntarnos en concilios evangélicos y cosas de ese tipo, con las argucias carnales. La unidad tiene que ser derramada de lo alto. Y por eso cuando fue derramada, luego dice, y después entonces tenían todas las cosas en común, y entonces vino la unidad. Tuvo que ser derramada. Lo que sí hubo quizás es una unidad de mente en un mismo lugar y se pusieron de acuerdo quizás en reconocer, Padre, Tú nos tienes que revelar esto, tú nos tienes que poner de acuerdo porque nos falta esa unidad que necesitamos. Así que estamos quietitos aquí esperando que tú hagas eso que nosotros no podemos hacer.
Y ese es el aposento alto, estar quietos, crucificados, las manos crucificadas, ¿verdad? Y los pies crucificados. No puedo hacer ni puedo caminar. Me debo estar quieto esperando eso. Pero para quedarse quieto hay que tener fe y valentía, confiar en el Señor y llegar incluso hasta el punto de decir, Padre, en tus manos escomiendo mi espíritu. Si tú no me sacas de esta situación, no hay nada que hacer. Bien, ellos hablarán la verdad y los hombres conocerán la verdad. Las disputas doctrinales se volverán cosa del pasado. ¿Por qué? Porque hay una unidad en el arnium, ¿eh? La cabeza y los vencedores unidos, el cordero, el arnium. No el andon es Jesús, el gran cordero. Y el arnion es la palabra cordero para él unido a sus vencedores. Esa es la que se usa en Apocalipsis. Cuando habla del cordero en Apocalipsis está refiriendo también a los vencedores. Con la revelación de eso, del cuerpo unido a la cabeza. Entonces se acaba, hay una perfecta unanimidad, la cabeza ya se ha unido con el cuerpo de vencedores y se acabaron las disputas. Yo estoy de acuerdo con Pepe, con Juan y con Pablo. ¿Por qué? Porque ahí dentro nos ha sido puesto eso dentro a todos, esa misma mente. Y así Gedeón trilló el trigo en el lagar. El trigo no se triga en el lagar, es para las uvas. Por eso hay una iglesia que tiene que ser de alguna manera trillada que no debería estar sometida a ese tipo de juicio que está reservado para los incrédulos, para las uvas, pero parte de él les va a tocar, ¿verdad? Eso es lo que simbólicamente estaba haciendo la primera aparición del ángel en 6:11. Y eso es lo que Gedeón hizo a la compañía del trigo, que está representada por los hombres de Sucot y Peniel. Continuamos con otras imágenes de cebada. Absalón, el hijo rebelde de David. Absalón, el hijo mayor de David, cabe dentro de este estudio porque él quemó el campo de cebada de Joab para conseguir una audiencia con su padre. Esto fue un acto ilegal y rebelde que reveló su corazón de una manera que recuerda dolorosamente a la iglesia de hoy. El primo hermano de Absalón, Amnón, había violado a Tamar. Ella era la hermana de Absalón y la prima hermana de Amnón. David no le hizo nada. Y por eso Absalón tomó la ley en sus propias manos 2 años después, matando a Amnón. Segundo de Samuel 13:32. Absalón entonces huyó a sus suegros en Jesús, donde permaneció por 3 años. David, claro, amaba a Absalón grandemente. Él deseaba verlo, segundo de Samuel 13:39, pero se refrenó de volverlo a llamar de este destierro voluntario porque reconocía que Absalón tenía un corazón rebelde. Finalmente, sin embargo, después de 3 años, David le permitió a Absalón volver a Jerusalén, pero se negó a verlo, segundo de Samuel 14:28. Nosotros continuamos la historia desde ese punto y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Joab entonces vino inmediatamente y Absalón consiguió pronto su audiencia con David. Pero desde el momento en que Absalón fue reconocido por rey, inmediatamente empezó a sembrar semillas de descontento, de discordia entre la gente, diciéndoles que David era injusto y no hacía nada para impartir justicia a aquellos que venían con pleitos a Jerusalén. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Segundo de Samuel 15:6. Cuando llegó el momento oportuno, Absalón fue a Hebrón, donde anunciaron que él había sido proclamado rey. David no quiso tener una guerra civil, aunque ciertamente tenía derecho a luchar por su trono. En cambio, David salió de Jerusalén dejando 10 de sus concubinas para guardar la casa. Absalón las violó a todas a la vista de la gente, en 2 de Samuel 16:22. El amigo y consejero de David, Agitofel, el sumo sacerdote, se metió en la conspiración y realmente aconsejó a Absalón violar a las mujeres de la casa de David. Esta situación reveló un rencor oculto que él había albergado contra David durante muchos años, porque Betsabé era su nieta por su hijo Eliam.
Segundo de Samuel 11:3 y 23:34, podemos ver eso. O sea que Betsabé era nieta de Agitofel y él estaba dolido por aquello que David le hizo a Betsabé. Dios había perdonado el pecado de David con Betsabé, pero Agitofel no lo había perdonado. Dios usó este incidente para sacar a la luz a la amargura del corazón de Agitofel. Guardó la amargura, la falta de perdón, y aunque fue su consejero y su íntimo que consultaba con él y tal, él le guardaba en su corazón y esperaba la oportunidad para devolverle el golpe. Agitofel también le aconsejó a Absalón que siguiera a David inmediatamente y agresivamente, pero Dios hizo que este consejo no fuera seguido. Entonces Agitofel, que oraron, que Dios confundiera el consejo de Agitofel. Agitofel se dio cuenta de que David ganaría al fin, así que fue a su casa, la puso en orden y se ahorcó, según Samuel 17:23. Por eso es un tipo de Judas. David se sintió grandemente herido por la traición de Agitofel y escribió de él en el Salmo 69 y de nuevo en el Salmo 55, del 12 al 14, diciendo: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Este pasaje se refiere a Agitofel, pero también es profético de Judas, que traicionó a Jesús y a su mismo, y a la vez, esta vez, en el tiempo de ahora de la Iglesia, que apoya a los usurpadores del trono, los sionistas. Nosotros leemos en Hechos 1:16, varones hermanos, que era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. El consejo de Agitofel fue que Absalón tomara autoridad ilegal sobre las esposas de David y tuviera intimidades con ellas que no eran legítimamente suyas. En el tiempo del Nuevo Testamento, Jesús cumplió el papel del rey David. Estamos hablando en el tiempo del Nuevo Testamento. El justo heredero al trono, los sacerdotes principales cumplieron el papel de Absalón, el usurpador del trono. Judas cumplió el papel de Agitofel, primero en traicionar a su amigo y después ahorcándose. Bien, como les digo, y ahora en esta oración tenemos a los usurpadores del trono, los sionistas, tenemos haciendo el papel de Absalón, tenemos a la Iglesia que apoya a estos, cumpliendo el papel de Judas, por lo mismo que ocurrió en aquel tiempo, ¿verdad? Aquellos que creyeron en Jesucristo cumplieron el papel de las esposas de David, y el libro de Hechos retrata cómo los sacerdotes judíos encabezaron la persecución de la iglesia temprana, la novia de Cristo. Y la iglesia pues ahora también persigue a los vencedores, se ha perseguido durante la era de Pentecostés, estos casi 2000 años. Al final de la historia, 40 jubileos, no llegan a 2000, por eso casi 2000. Al final de la historia, Absalón fue matado en la batalla final por el trono. David se afligió por su hijo porque él lo amaba grandemente con un amor incondicional, pero no había ninguna duda de que Absalón era un usurpador, porque David había prometido el trono a un hijo más joven llamado Salomón, el hijo de Betsabé. En tiempos más recientes, los judíos han jugado el papel de Absalón, de nuevo en su estado continuo de rebelión contra el reinado justo de Jesús, el heredero al trono. Sin embargo, esta vez la Iglesia ha jugado el papel de Judas, en tanto que estos creyentes en Jesús han ayudado a los judíos a usurpar la primogenitura de José. Primero de Crónicas 5, del 1 al 2. En nuestro libro Las leyes de la segunda venida, libro fundamental para entender los eventos escatológicos que están basados en las fiestas de otoño, lean ese libro, por favor, y van a tener una escatología límpida como aguas cristalinas. Las leyes de la segunda venida mostramos cómo en la primera venida de Cristo vino de Judá para asegurar sus derechos al trono. Los reyes de Israel y finalmente el Mesías habían de venir de la tribu de Judá, pero la segunda venida de Cristo será a través de José, es decir, de Israel, no de Judá, para asegurar su primogenitura. El nombre de primogenitura Israel le corresponde a las tribus del norte, no a Judá, que lo han usurpado
ahora, ¿verdad? Cuando fundaron el Estado de Israel eran los judíos y usurparon, se dieron el nombre así de Israel que no les pertenece. Así, cuando Él venga, su vestido estará teñido en sangre, Apocalipsis 19:13, así como la túnica de José fue teñida en sangre, Génesis 37:31, y eso dice que viene de José, por lo de la túnica, ¿verdad? Las dos venidas de Cristo son para propósitos muy diferentes. También tienen grabado algo muy importante sobre las dos obras de Cristo. Búsquenlo. La primera, la segunda venida, no cree que todo está cumplido. Sí, está todo cumplido. Todo se ha cumplido, dijo Cristo en la cruz, sí, referente a su primera venida. Pero quedan cosas de la segunda venida que no se han cumplido y que se tendrán que cumplir ahora. Bien, las dos venidas de Cristo son para propósitos muy diferentes. La controversia que rodea la primera venida de Cristo fue sobre quién gobernaría el reino, Jesucristo el príncipe de paz, es decir, Salomón, o los sacerdotes principales que prefirieron tomar el reino por violencia y fuerza con un Mesías militar quien echaría fuera a los romanos. La controversia circundante a la segunda venida de Cristo es sobre quién heredará la primogenitura y el derecho para usar el nombre de la misma. Israel, que les fue dado a los hijos de José, Génesis 48:16. Así, en 1948, la nueva nación judía no estuvo satisfecha con llamarse Judá, sino que se encargó de llamarse Israel, como si quisieran decir que ellos eran los herederos del reino y de la primogenitura de José. Esta, entonces, es la naturaleza de la controversia hoy, la controversia de Sion que empezó con Esaú y Jacob. La Iglesia, primero los evangélicos y ahora incluso la Iglesia católica, han asumido el papel de Judas y Agitófel, ayudando a los judíos a usurpar el lugar de José. Muchos incluso han caído en la trampa de pensar que los judíos están en una relación de pacto con Dios sin tener en cuenta si ellos aceptan a Jesucristo como su rey. El día 12 de agosto del 2002, la Conferencia de Obispos Católicos en Estados Unidos emitió una declaración teológica pública llamada Las Reflexiones sobre Pacto y Misión. Este documento oficial dice que ellos no buscarán convertir a los judíos a Cristo. A continuación viene el párrafo que dice así, mientras la Iglesia Católica considera el acto salvador de Cristo central al proceso de salvación humana para todos, también reconoce que los judíos ya moran en un pacto salvador con Dios, ignorando la sangre de Cristo. Qué bonito, ¿no? De nuevo, por consiguiente, la Iglesia cree que el judaísmo, es decir, la acogida fiel de las personas judías al pacto irrevocable de Dios, es de salvación para ellos porque Dios es fiel a sus promesas. Esta declaración sobre el pacto salvador de Dios es bastante específica del judaísmo. Esta es la declaración más clara de todas, diciendo descaradamente que un judío que continúa rechazando a Jesucristo no solo puede ser salvo, sino que es salvo, simplemente por ser un buen judío. ¿Es un judío salvo por ser un buen judío, siguiendo una religión que odia a Jesucristo? ¿Es un judío salvo por su por su descendencia genética de un hombre piadoso del pasado? ¿Y qué si un cristiano se convierte al judaísmo? ¿Él todavía es salvo? ¿Por qué los discípulos siquiera se molestaron en predicar a los judíos en los años tempranos si ellos ya eran salvos? Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Decir que hay otro modo es traicionar a Jesucristo. Mucha de la Iglesia está jugando el papel de Judas en el mundo moderno, el discípulo que quizás tenga la intención de hacer bien, pero al final traiciona a Jesús. Claro, nosotros tenemos que enfatizar que no todos los cristianos están jugando el papel de Judas. Ese no es el punto de esta historia. Estamos mostrando la distinción en general entre la cebada y el trigo, los vencedores y la Iglesia. Estamos mostrando la relación de Absalón y la compañía de la cebada. Así como Absalón quemó el campo de cebada para ser aceptable ante David, también los líderes judíos persiguieron a la Iglesia temprana para ser aceptables ante Dios. El apóstol Pablo encabezó la persecución una vez. Él escribió después en Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la Iglesia de Dios y la asolaba.
En Gálatas 4:25 Pablo dice que los hijos de la vieja Jerusalén están en esclavitud, pero al parecer la Iglesia Católica ha decidido dejar a los judíos en su esclavitud. Pablo también dijo en 1 de Tesalonicenses 2:14 al 15, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. La compañía de Absalón ha continuado rechazando al rey David y quemando el campo de cebada. No seamos la compañía de Agitofel, Judas, que ayuda a Absalón en cuanto a la segunda venida de Cristo. Nuestro propósito aquí no es difamar a la Iglesia, sino intentar motivar a los cristianos a una comunión más profunda con Dios. No queremos ser insultantes, pero tenemos que identificar el problema para que no seamos culpables de vaguedad. Pablo dijo en 1 Corintios 14:8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy. Continuaremos, que nos quedarán 11 hojitas, otro vídeo más para el día siguiente, y veremos a partir de aquí que es Agitofel aconsejó iniquidad. Y bien, pues para el próximo día continuaremos mañana o pasado con el libro Reflexiones acampados en Gilgal. Ya saben que es uno de mis libros y que nos queda muy poquito para terminar y pasar al segundo, porque son 3 libros y con eso terminaríamos mis libros por el momento. Hay algún otro libro que he escrito, pero no lo he publicado porque creo que no es el momento ni el tiempo del Señor. Bueno, pues aquí les dejo, mis queridos amigos. Ha sido un gusto estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias por acompañarme y no dejen de hacerlo el próximo día que nos veamos. Entonces, pues les dejo en las manos del Señor para que los guarde, los bendiga y nada más, pásenlo bien.